Nuestro foco en Ecuador, allí siguen las protestas, sigue la violencia. Sobre ello va a ir este inicio del programa. Bienvenidos. Así se ven hasta ahora las calles de Quito. Veíamos las imágenes de lo que han sido los desórdenes en la capital del Ecuador durante todo el día. Pasado el mediodía, los indígenas se concentraron en el centro norte de la ciudad, a la que ya habían llegado entre el lunes y el martes, viajando desde el interior del país. Pese al diálogo abierto entre el Ejecutivo y los grupos que expresan sus quejas por esas medidas económicas que fueron implementadas por el gobierno, la protesta no cesa. La violencia tampoco. Hoy se cumple ya una semana desde que estalló esta crisis por la eliminación de los subsidios a la gasolina. Anoche, el presidente Lenín Moreno había decretado desde Guayaquil un toque de queda en el país. En paralelo hay otra imagen, la del grito por la paz. Se da desde Guayaquil, desde la provincia del Guayas. Hace aproximadamente una hora, los ciudadanos salieron a marchar para pedir a los grupos violentos que cesen los desmanes. Sin embargo, las imágenes que ha captado nuestro equipo enviado especial a esa ciudad nos dan cuenta de que allí también ha habido vándalos que han dejado esa fotografía de violencia también en el pedido por la paz. Vamos a ir en directo a Guayaquil con Andrea Bernal, está en el lugar de la noticia. Andrea, ¿cómo transcurre la marcha? Carlos, cuando usted habla de la paz, no del todo, aquí en Guayaquil se había llamado por parte de la alcaldía, de las autoridades, de los gremios, de los empresarios, de los ciudadanos que querían salir a marchar de blanco por la paz. Pues esta marcha se ha encontrado de un lado del centro de la ciudad, estamos ubicados en el centro, muy cerca de la alcaldía y de la gobernación, con otra marcha hay indígenas, hay transportistas, hay trabajadores, hay estudiantes, porque los hemos encontrado, como también pues hay gente que está ocasionando problemas, caos, y la policía ha sido muy fuerte en ese sentido de no dejarlos que se junten con la otra marcha. Entonces la cuestión no es así tan de paz en Guayaquil, está complicada la situación, gases lacrimógenos, teníamos una imagen que ustedes ven ahí, no sé si la tenemos, Carlos, y si me ayuda a producción. Señor, estamos en vivo para NTN 24, Colombia, lo que está pasando a esta hora en el centro de Guayaquil. Es complicado la salida al aire sin duda alguna porque tenemos de un lado la policía de tránsito está allá, hay gente que viene y va y se encuentra con las marchas, mi camarógrafo, nosotros caminamos como unas 3 cuadras y sin duda hay gente que quiere la salida del presidente Lenín Moreno, así lo han dicho, que derogue las medidas económicas porque está complicando el tema para los indígenas, para los transportistas, gente que trabaja en el taxismo, por supuesto, para los estudiantes de las universidades nacionales, pero pues por el otro lado también está la gente que dice queremos paz y preservar la democracia, que ese es el otro lado de la marcha donde seguramente después de estar con ustedes podremos caminar hacia el otro lado, pero es lo que tenemos ahora. Yo creo que ustedes tienen algunas voces de la gente que está participando en estas marchas que nos encontramos en el camino. Nosotros somos de la parte de los indígenas, pero nosotros no venimos a incumplir ninguna ordenanza del municipio, sino más bien a apoyar al municipio, para que haya paz, tranquilidad y que haya igualdad, tanto con la gente guayaquileña, también con la gente indígena. No queremos que el alcalde ni la alcaldesa nos denigre, porque venimos en son de paz, no en son de guerra ni hacer escándalos aquí en la ciudad. Lo que hemos venido es a la marcha para poder pedirle al señor presidente Lenín Moreno, el presidente constitucional de la República, para que él derogue la ley 883. ¿Y en qué consiste esta ley 883? De que los combustibles han subido el doble, el 130% de aumento. ¿Usted en qué trabaja? Yo soy conductor de buses.
y estoy prácticamente directamente he sido infringido con esta ley. Bueno, vamos a apoyar a la unidad, a la tranquilidad, a la paz, al trabajo de los ecuatorianos. Ecuador es uno solo, amiga, uno solo. Que deroguen la medida, que deroguen el decreto 883 que afecta realmente al pueblo. Si las medidas, si el decreto es porque se fugan nuestros combustibles en la frontera, pues entonces para eso están los militares, para cuidar nuestros recursos y no afectar al pueblo. A esta hora, el presidente Lenín Moreno, Carlos, se encuentra en Quito. Están negociando, no el presidente Lenín Moreno directamente, pero sí 3 delegados del gobierno con el movimiento indígena en el edificio de las Naciones Unidas, y la conferencia episcopal es la mediadora. Por lo tanto, ha dicho el presidente que el movimiento indígena está cumpliendo porque en Quito es multitudinaria la marcha, pero de forma pacífica, lo ha dicho el presidente hace pocos minutos. Otro anuncio también, el del vicepresidente Otto Sonnenholzner, en una rueda de prensa hace también pocos minutos dijo que están detenidos 27 extranjeros solo en Guayaquil, solo en la provincia del Guayas, y 40 detenidos extranjeros también a nivel nacional. Serán juzgados y deportados, ha dicho el vicepresidente. La jornada de hoy ha transcurrido de esta manera. En su día de independencia, Guayaquil, el puerto principal de Ecuador, amanece sitiado. Desde las 7 de la mañana, las Fuerzas Armadas y la policía cerraron las principales entradas a la ciudad por seguridad. La orden de las autoridades es clara: blindarla de las manifestaciones. Pero hay quienes sí necesitan entrar a la ciudad, y ahí es donde empieza la desesperación. Tengo a mi paciente, mi mamá es con discapacidad, está en cama. Tengo mi papá con tumor y necesito retirar medicina de Solca. El pueblo se nos va a levantar, amiga. Yo tengo mi carro y me van a piedrar. Pero ¿y qué pasa si están diciendo que es por seguridad, que no quieren que entren los manifestantes? Solo los militares están ahí. El señor vigilante vino ahorita ahí. ¿Qué necesita usted hacer en Guayaquil? Yo soy de Guayaquil. Me vine con un amigo, una emergencia. Me cerraron el puente. Nos mandan para acá. El país está en estado de emergencia hace 6 días. Anoche fue la primera noche de la prohibición de libre circulación en el país. Hay 676 detenidos y a las 3 de la tarde está citada una manifestación en el puerto principal por la paz del Ecuador. Escuchamos sirenas a esta hora, también motorizados que pues vigilan esta zona del parque, se llama el Parque de las Iguanas, en el centro de la ciudad de Guayaquil. En una calle muy principal está, de un lado, la marcha, como la han denominado, por la paz, pero que se ha encontrado con la marcha también que tiene a indígenas, a trabajadores, a transportistas, a estudiantes, y también, por supuesto, pues a gente que ha ocasionado un poco el caos en la ciudad de Guayaquil, pidiendo que se deroguen las medidas. Incluso ustedes escuchaban en unos audios que teníamos al inicio pidiendo la salida del presidente Lenín Moreno. ¿Qué ha pasado en estas protestas? Que los ministros de gobierno dicen que hay que diferenciarlas. Una, la protesta social, han dicho ellos, el gobierno. Y otra, dicen los infiltrados. ¿Quiénes son los infiltrados? ¿Quiénes estarían detrás de estas marchas? El gobernador del Guayas habla también de personas de injerencia de gobierno extranjero, como el de Nicolás Maduro, y cómo han detectado que desde Venezuela también hay una guerra comunicacional. El día de hoy estamos viviendo el día más fuerte de todas las jornadas. Hoy es un paro nacional. Son diferentes sectores que se están congregando, tanto indígenas, profesores también. Incluso quisieron llegar aquí a Guayaquil. La parte de estrategia de ellos es tomarse emblemas nacionales, ya sea Quito o Guayaquil, para ingresar acá. No pudieron hacerlo, pudimos desviar un convoy de casi 20 camiones llenos de indígenas, que debo manifestar. No tenemos nada en contra de los indígenas, todo lo contrario. Guayaquil, la provincia del Guayas, el Ecuador en sí, es un país de brazos abiertos. Pero lo que no vamos a permitir es gente que se quiera venir a manifestar acompañado de delincuencia. Pudimos evidenciar, Andrea, si me lo permite, luego quisiera mostrarle unas fotos de personas que encontramos incluso con granadas en las manifestaciones, con misiles de bala, queriendo amedrentar a la población, provocando saqueos a comercio. Usted se imagina la cantidad, la pérdida de millones y millones de dólares, de no solamente un día de no trabajar, sino que además atentar contra la propiedad privada. Calles cerradas en Guayaquil, enfrentamiento de marcha sin duda alguna, la policía tratando de preservar el orden. Ustedes veían de todas maneras esas imágenes donde pues hay una represión también a lo que está pasando en el centro de la ciudad, mientras en Quito también hay fuerte peligrosidad, podríamos decir, porque están muy cerca del Palacio de Carondelet. Los indígenas, alrededor de 1.000 personas, 2.000 personas hablan que estarían adelantándose al Palacio de Carondelet. Este es el informe que tengo de ustedes desde el centro de Quito.
en una marcha que se llamaba pacífica, pero que siempre cuando se encuentran dos marchas, pues se puede lograr salir de las manos, Carlos. Andrea, una consulta. Has dicho el presidente Lenín Moreno ha vuelto a Quito a propósito del acompañamiento. No forma parte del grupo negociador, pero ha estado pues guiando la acción del Ejecutivo. ¿Se va a quedar el presidente en Quito o volverá a Guayaquil, a donde había trasladado la sede del Ejecutivo? Nos dijeron que se iba a Quito más o menos a la 1:30 de la tarde, cuando fue la última rueda de prensa. Está allá y volverá, nos dijeron, volverá seguramente en la tarde-noche. Vamos a volver a Guayaquil, de ser necesario. Andrea, muchísimas gracias por este reporte. Y en esta parte del programa nos acompaña Jorge Ortiz, analista político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Hablábamos en este inicio del programa La Tarde de los distintos grupos que son protagonistas de la situación que se vive en el Ecuador. El gobierno pidiendo gobernabilidad, que le permitan seguir adelante con sus acciones. Por otra parte, quienes le reclaman por las decisiones económicas que ha tomado. Y allí, en ese ecosistema, un grupo de vándalos que, dicho coloquialmente, puede pescar en un río revuelto para desestabilizar el país. ¿Está bien clara la definición de quiénes dirigen qué? Está muy claro, Carlos. Usted pasó al empezar su noticiero unas imágenes. No eran imágenes de protesta, eran claramente imágenes de violencia, porque lamentablemente, exceptuando la marcha de esta mañana, que todavía continúa hasta estas horas de la tarde en Quito, todas las anteriores expresiones han sido expresiones, lamentablemente, de mucha violencia. Buena parte del centro colonial de Quito, usted sabe, es uno de los centros coloniales más importantes de la América Hispana, ha sido vandalizada, ha sido destrozada, y eso no es protesta. Es evidente que no hay un afán de oponerse a unas medidas económicas, ese es un pretexto de quienes de alguna manera parecería que están motivando estas protestas, que es el grupo vinculado al presidente Rafael Correa. Están por empezar, usted lo sabe, una serie de juicios penales, cuyos procesos ya empezó la Fiscalía del Estado contra el expresidente Correa y algunos de sus colaboradores. Eso explica por qué se desencadenó tan rápidamente una protesta. Por una medida que gobierno tras gobierno han ido anunciando como necesaria, como inevitable, como dolorosa también, pero que no se han atrevido a tomar por sus repercusiones políticas. El Ecuador, desde que empezó a exportar petróleo, ha destinado más de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares a un subsidio que aprovechamos quienes tenemos autos, y quienes tienen autos grandes son quienes lo aprovechan más. 100.000 millones de dólares en la economía ecuatoriana es una cantidad enorme, usted comprenderá, enorme de dinero, que dedicada a otras actividades, sobre todo a la infraestructura básica, saneamiento ambiental, salud, educación, atención médica, hubiera servido muchísimo más que quemarlo en combustibles. Esa es una medida dolorosa, difícil, pero inevitable. Pero quienes querían armar el caos encontraron un buen pretexto para sumarse, distorsionar, desnaturalizar esas protestas y convertirlas en un acto vandálico para tratar de terminar con el gobierno del presidente Moreno. Señor Ortiz, yo quisiera precisar, ¿es entonces un grupo reducido el que se beneficia de esos subsidios, de esa ayuda del Estado ecuatoriano frente a quienes no lo disfrutan, por decirlo de alguna manera? Es decir, toda esta cantidad de personas que están en la calle manifestándose no pareciera formar parte de ese grupo de los que tienen carro o tienen vehículos de transporte de carga, por ejemplo. Sí, es decir, quienes se benefician de ese subsidio son personas de las clases medias hacia arriba, que es una clase media que por supuesto se ha engrosado mucho en los últimos años, pero que pueden pagar un recargo en los combustibles. Pero quienes han dejado de beneficiarse del subsidio han sido las personas que, como usted bien dice, son las personas que no tienen auto, que no se benefician con otras obras que pudieron y debieron haber sido hechas de estos años. Con todo ese dinero, 100.000 millones de dólares que ha sido destinado a un subsidio. Y lamentablemente, como le digo,
esa protesta ha sido distorsionada porque se han infiltrado grupos que tienen otros intereses políticos inmediatistas, vinculados sobre todo con el expresidente Rafael Correa. Y lamentablemente hoy estamos viendo una situación más de violencia y vandalismo que de protesta popular. ¿Usted cree que entonces esto no son espontáneos los que han salido a manifestarse? ¿Están guiados o incluso pudieran estar pagados? Pudieran estarlo, por cierto, porque, mire, las medidas fueron anunciadas el miércoles anterior a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana ya había una movilización muy grande. Eso no es espontáneo. Sacar a toda la gente de sus comunidades lejanas, campesinas, requiere de una preparación. Es evidente que algo se estaba preparando, que eso estaba en marcha con días, semanas, quizás meses de anticipación. Hace un año hay videos que circulan del ex canciller Patiño, uno de los hombres, quizás la mano derecha como agente político del presidente Correa, que hace un año exhortaba a prepararse para la resistencia y llamaba a un levantamiento y dijo textualmente: hay que tomarse a las instituciones, hay que tomarse el país. Eso estaba preparado. Y obviamente, cuando se toma una medida de esta naturaleza, como la que con valentía ha tomado el gobierno del presidente Moreno, dicho sea de paso, si alguien no tiene sospechas de tener algún vínculo con ese partido de gobierno, creo que soy yo. Pero el presidente Moreno ha tomado esa medida con mucha valentía. 10 horas después ya había una manifestación inmensa en marcha. Eso me parece altamente sospechoso, no puede ser simplemente espontáneo. Había una organización, había una preparación, y estos días con el vandalismo en Quito, con saqueos en Guayaquil, uno nota que no hay una protesta, sino que hay un aprovechamiento de la situación, unos con fines de saqueo y otros con fines políticos de desestabilizar al gobierno, anticipar elecciones, de manera que el presidente Correa pueda volver antes de que avancen los procesos judiciales en su contra. Señor Ortiz, lo invito a que escuchemos al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y también a Rafael Correa, que nuevamente aparecen como parte o como muestra de una sociedad polarizada en lo que el mismo presidente Correa ha dicho debe ser o continúa este gobierno o se llama a elecciones. Correa dijo: Lenín Moreno debe renunciar. Él le contestó, aquí está. ¿Usted ha sentido amenazado su gobierno? ¿Se le ha pasado en la cabeza en algún momento renunciar a la presidencia? No, bajo ninguna circunstancia, Milton. Y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas. El momento en que el pueblo ecuatoriano desea que me vaya, yo me iré. Pero no precisamente porque aquellos que quieren retornar a las rafacías, a la expoliación, a la siniestralidad del pasado, quieran volver. No por ello. Ese debería ser voluntad del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, vuelvo a recalcar, estoy tomando las medidas más adecuadas para que haya los paliativos necesarios y terminar esta situación lo más negativa para el Estado lo más antes posible. Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. Pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar. Van a crear esos problemas. Van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que lo derrotamos en las urnas. Conversamos con Jorge Ortiz, analista político en el Ecuador, y le digo, señor Jorge, o le pregunto, ¿este es el escenario que se ideó el expresidente Rafael Correa para llevar esta pugna al terreno político y buscar una elección? Básicamente sí. El presidente Correa ha estado desde hace un largo rato merodeando, tratando de alguna manera afectar el proceso político ecuatoriano. Los procesos judiciales en contra de él están en marcha y obviamente tiene apuro y su gente no lo disimula, no ha podido negarlo, que están tratando de alguna manera detener esos procesos. Hace 3 noches... como parte de estas supuestas protestas populares, hubo un ataque a la Contraloría General del Estado, donde están los documentos que respaldarán los procesos judiciales que están en marcha con el presidente Correa.
En todos los años que ha habido, y me remito a los años, al comienzo de la década de los 90 del siglo pasado, en todos los años que ha habido manifestaciones de indígenas, nunca ha habido estos actos de vandalismo, ni mucho menos ataques a organizaciones, a instituciones como la Contraloría General del Estado. Esto revela fuera de toda duda, inequívocamente, que hay un interés político, y un interés político que responde al expresidente Rafael Correa. Lamentablemente el gobierno tuvo errores en la comunicación, no logró explicarle al país la necesidad imperiosa, inevitable, de eliminar el subsidio de los combustibles. El presidente Moreno, como usted sabe, cuando asumió el poder el 24 de mayo del año 2017, estaba todavía vinculado al partido de Rafael Correa, y mucha de la gente que lo rodeaba estaba vinculado al expresidente Correa. Él tuvo que dedicar el primer año o año y medio de su administración a limpiar su entorno político para poder tener la libertad de acción. Cuando logró finalmente rodearse de gente de confianza de su sector, ese momento empezó con las medidas económicas, pero claro, había perdido un año y medio en comunicarle al país la gravedad de la crisis que había dejado el gobierno del presidente Correa. Fue un gobierno que no solamente dilapidó mucho dinero, sino sobre todo, y eso es lo más grave, desperdició la mayor oportunidad que hubiera tenido el Ecuador en su historia por tener una economía un poco más sólida, un poco más autosustentable, menos dependiente de los precios de las materias primas. Ni en el siglo XIX con el boom del cacao, ni en el siglo XX con el boom del banano, el Ecuador tuvo una posibilidad de expansión de su economía, de solidificación de su economía, como tuvo en la década del 2010, cuando los precios del petróleo llegaron a alturas inimaginables de más de $100. Sin embargo, gastó, y su gobierno, y es duro decirlo, robó. Y entonces, claro, la situación económica quedó en situación crítica, al borde del abismo. Pero el presidente Moreno no tuvo el primer año y medio la capacidad política de tomar estas medidas. Hoy que tiene esa capacidad, toma esas medidas, pero claro, a todo esto, el sector correísta, ya desplazado del gobierno, se ha organizado bien, con anticipación, con fuerza, para desatar la ola de protestas, cuyo objetivo final, no se equivoque, no es la derogatoria de las medidas. Eso piden los indígenas y tienen derecho a reclamarlo. El objetivo final de todo este escándalo de estos días es que el gobierno del presidente Moreno caiga, de manera que el proceso político ecuatoriano se altere, y el presidente Correa pueda volver al país, el expresidente Correa pueda volver al país antes de que haya sentencias ejecutoriadas en su contra. Señor Ortiz, ¿no es un contrasentido, recordando que Rafael Correa, en una de sus visitas a Venezuela, recientemente entrevistaba para un programa de televisión en Europa a Nicolás Maduro y le decía que hasta cuándo iba a mantener en Venezuela el subsidio a la gasolina? Y le decía, incluso con estas palabras, es ridículamente bajo el precio de la gasolina. ¿No es un contrasentido decir que en Venezuela no se debe hacer y entonces se cree toda esta situación alrededor de la eliminación del subsidio en el Ecuador? Usted ha utilizado la palabra perfecta, es un contrasentido, es una contradicción esencial. Pero esa contradicción esencial, ese contrasentido demuestra que estas protestas de estos días, sobre todo la violencia que se ha desatado, no tiene objetivos económicos, sino políticos. Por eso el expresidente Correa no ha tenido el menor empacho en contradecirse en tan pocos días de una manera tan brutal. El objetivo es que caiga el gobierno. Creo que todos los sectores políticos ecuatorianos están conscientes de que es insostenible un subsidio de ese volumen en una economía chica, llena de necesidades y endeudadísima. Es insostenible. Pero, claro, lamentablemente el Ecuador, y también me duele decirlo, ha sufrido en los últimos años una traición de las élites. No tenemos élites, sobre todo en lo político, que sepan decirle a la gente lo que debe oír si no le dicen lo que quiere oír. Y obviamente dirigentes políticos, algunos muy influyentes, potencialmente presidenciables, que en privado reconocen que hay que eliminar los subsidios, que son insostenibles, en público no dicen lo mismo. Y o dicen lo contrario, o por lo menos torean con mucha habilidad las preguntas. Pero saben, estoy convencido que estos días deben estar cruzando los dedos, esperando que las medidas económicas se mantengan.
porque si aspiran a llegar al poder quieren encontrarse la situación económica de alguna manera aclarada, ¿no? Librada la economía de estas distorsiones provenientes de un subsidio tan alto de los combustibles. Quiero agradecer a Jorge Ortiz, analista político, por haber estado estos minutos, por habernos ayudado a ver esta radiografía de estos grupos que están protagonizando la crisis en el Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Carlos, y felicitaciones por la cobertura de NTN 24. Para eso estamos acá. Muchísimas